El tema social es una de las patitas de la mesa de lo que significa la sostenibilidad. Ahí el punto a vencer, o lo que tenemos que considerar muchísimo más en cualquier tamaño de empresa, es que es una sola estrategia. O sea, tu estrategia sigue, tus objetivos tienen que seguir siendo los de rentabilidad. La cantidad de energía que eso requiere, esos sistemas de comunicación, es altísimo. ¡Siempre, amigos! Bienvenidos a Siempre Amigos. El día de hoy nos acompaña Ana Cecilia Martínez Barbosa. Es una destacada promotora de la sustentabilidad en el ámbito empresarial. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de sustentabilidad de la Cámara de Comercio de Guadalajara, desde donde impulsa iniciativas estratégicas para integrar criterios ambientales y de responsabilidad social en el modelo de negocio de las empresas de todos los tamaños. Es también socia directora de Sesman Recycling, empresa dedicada a soluciones circulares de reciclaje y manejo responsable de residuos, así como miembro de la Alianza Empresarial por el Clima, organización que promueve la colaboración en Jalisco en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Con una sólida trayectoria en el liderazgo institucional y proyectos de impacto, Ana Cecilia ha trabajado en la construcción de puentes entre el sector privado, la sociedad civil y organismos internacionales, con el objetivo de generar acciones concretas que respondan a los grandes retos ambientales de nuestro tiempo. Bienvenida, Ana Cecilia. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un Bienvenida. gustote saludarlos y estar por aquí en su bonito programa. No, al contrario, qué gusto que nos acompañes. Y bueno, ya seguramente adivinaron, el tema de hoy será empresas sostenibles. Vamos a tratar un poco cómo la sustentabilidad la podemos integrar dentro de nuestro modelo de negocio. Y bueno, para empezar un poco a adentrarnos en el tema, pues seguramente si le preguntamos a cualquier empresario qué opina de la sustentabilidad, pues va a decir que es algo muy importante, pero al final pues acaban solo poniéndole una hojita verde al logo y creen que ya cumplieron. Entonces platícanos un poco, Ana Cecilia, cómo fue que te empezaste a entrar en el tema, a salir del discurso y dentro de tu trayectoria a empezar a mover empresas hacia el cambio. Pues me ha tocado ya desde hace muchos años estar inmersa en el tema. Desde muy jovencita he estado participando en eventos. Por allá del 98, cuando estaba en la prepa, me tocó participar en un evento en Cuba, en La Habana, que se llamaba Taller Estudiantil Iberoamericano de Medio Ambiente, Internacional de Medio Ambiente. Y se convirtió, o sea, empecé a participar cada año. En ese momento y era la única que me tocó ir de prepa. La prepa era de la UDG, y me tocó participar representando a la Universidad de Guadalajara, del sector medio superior, y de ahí me fui participando cada año. Ese taller se convirtió en un movimiento estudiantil, y luego con los años le dimos personalidad jurídica, la creamos como una asociación civil, le dimos los estatutos aquí en México, y le llamamos Red Estudiantil Iberoamericana de Medio Ambiente. Okay. Luego todos crecimos, con los años cada quien insertando a diferentes sectores, diferentes áreas, y en algún momento decidimos reencontrarnos, rejuntarnos, y por allá de 2012, 2013, pues le dimos otra vez fuerza y le cambiamos el estudiantil o sea, le quitamos lo estudiantil y quedó como Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Y por otra parte, paralelamente, la parte profesional, me inserté en el sector de la gestión de residuos. Estuve trabajando en Bélgica, mi esposo es de allá, me había mudado pues yo por objetivos personales, pero sí. me inserté allá en una empresa que se dedicaba al comercio internacional de materiales para reciclaje. Okay. Estuve 5 años. Cuando nos mudamos para México, a mí me gustaba ya el sector, pues ya traía algo de experiencia, entonces ahí juntando también el expertise de mi esposo, que él siempre ha estado en comercio internacional, y yo en la parte de estos, o sea, de materiales para reciclaje, aunque en aquel momento era nada más compraventa, dijimos, bueno, creamos una empresa acá en México, que fue Sesman Recycling. Entonces la empresa la creamos mi esposo y yo en aquel momento, y pues ya reclutamos luego gente para logística, fuimos creciendo y nos dedicamos pues a materiales, nos enfocamos a materiales complicados, materiales que son difíciles de recuperar y de reinsertar a la industria. Entonces, más o menos en el mismo giro, pero también metiéndonos a área de asesoría, de acompañamiento a empresas para que aprendan a reconocer más el tema de materiales, cómo separarlos, cómo clasificarlos, cuál es una nomenclatura de los materiales cuando se convierten en residuo, para poder valorizarlos y para poderlos hacer aptos para que se reinserten a industria.
supuesto. Sí. Justo en el capítulo pasado estábamos hablando de responsabilidad social. Sí, sí, con nuestro colega. Y entonces, de ahí, ¿cómo logras o cómo podríamos transmitirle a la audiencia el cambio o el ir hacia un tema más de sostenibilidad integral? O sea, ¿cómo lo podríamos conceptualizar y a partir de ahí partir con algunos temas? Mira, yo sé que ahí los colegas de responsabilidad social se me van a sentir, pero no hay problema. Luego pasamos de un podcast a una mesa de debate. Exactamente. No, pero el tema social es una de las patitas de la mesa de lo que significa la sostenibilidad. Y de ahí la palabra, de ahí el concepto de que algo sea sostenible, de que algo se pueda permanecer en el espacio, en el tiempo. Y en la definición que se le ha dado internacionalmente al desarrollo sostenible, cuando empezó por ahí el concepto en los 90s y cómo ha ido evolucionando, pues es que tiene que tener los elementos sociales, o sea, cuidar a la gente, no dejar a nadie atrás, dicen por ahí los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo principal lo teníamos contemplado como objetivos de desarrollo económico, así se conceptualizaba como la parte, cuando hablaba uno de desarrollo de los países era la parte económica, sí, claro. Pero se le tenía que integrar cómo está la gente, el bienestar, y por otro lado, pues nos dimos cuenta que en el tiempo no se puede mantener las prácticas que tenemos, la forma de manufactura, producción, transporte, cadenas de suministro, consumo, es totalmente eso, insostenible. Entonces, por el consumo de recursos, por la forma en cómo se gestionan los recursos o cómo no se gestionan, y cómo no se regeneran, y cómo nada más se utilizan y no se busca esta forma de regenerar los recursos. Entonces, pues de ese enfoque en el que muy bien en algún momento, yo creo que fue por ahí 90s y 2000, que tuvo mucho la atención de responsabilidad social, y en el ámbito empresarial comenzaron los distintivos y certificaciones, pero también pues se le tenía que integrar el aspecto de gestión de recursos y impactos, los impactos de la actividad humana en el ambiente total. Sí, a mí me parece maravilloso ahorita que nos platicas tu trayectoria. Bueno, uno resaltar cómo pues hay veces que la vocación sí viene con la persona, cómo la transformaste en una empresa y cómo pues la estás llevando luego a la práctica en algo que crees y que desde ese entonces lo llevabas. Y me gustaría mucho si nos pudieras dar tu definición de sustentabilidad, es decir, para ti, ¿qué significa como para que la gente pueda entenderla y aterrizarla muy claramente? Pues para empezar, sustentabilidad no me gusta la palabra. Viene de y bueno, es un debate Olvídenlo, que este tiene. episodio no se llama así, le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a cambiar. No, eso es sustentabilidad. No, nada más, y es un debate académico que se ha escuchado ya por muchos años. Les mencionaba hace un momento de cuando surgió como enfoque al desarrollo económico, pues viene de una mala traducción. O sea, México es de los pocos países que le decimos sustentabilidad. En los términos, en toda la documentación, políticas públicas internacionales, en la agenda internacional, viene sustainability, que es realmente sostenibilidad, porque sustentabilidad tiene una connotación más de alimentación, o sea, algo que se sustenta, es algo que se tiene que cómo alimentarlo, y sostener es algo más en el espacio y en el tiempo. Entonces, pero bueno, nuestra Constitución, artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice nuestro desarrollo será sustentable. Entonces, pues de ahí quedó el concepto. Sin irnos a temas de etimología y mucho, o sea, yéndonos realmente a lo que debe significar y cómo debemos aplicarlo, y pues es como esta coherencia entre objetivos económicos. O sea, yo sí creo totalmente, estoy convencida, y así también lo evidencian y lo manifiestan muchos científicos y CEOs y en el mundo empresarial también así se conceptualiza, que es perseguir los objetivos económicos, que es muy importante. O sea,
tiene que haber rentabilidad. Correcto. Tiene Esa que haber, tiene que ser la base. tiene que ser, tiene que Generación de tener riqueza. lógica económica, pero obviamente considerando estos otros dos aspectos importantísimos. Ujú. El desarrollo social, el bienestar social y que utilicemos debidamente los recursos. Y ahorita ya no es nada más utilizar debidamente, porque si por más que utilicemos debidamente, estamos a un nivel de producción y de consumo que está completamente acabando con los recursos. O sea, Correcto. aunque tengamos las mejores prácticas posibles, ya no es suficiente. Uno tiene que participar en la regeneración, en cómo dejar mejor Ujú. de lo que estaban las cosas. Entonces, poner ese granito de arena en esas mejoras. Oye, me encanta esa parte de dejar mejor las cosas como estaban. Y eso implica una transformación en la empresa en sus diferentes ámbitos, ¿no? Porque no nomás es decir, híjole, quiero hacerlo, sino que al final, y lo decíamos al principio, pues tendría que haber una adaptación en el modelo de negocio para decir, pues, ¿cómo hago mi operación? ¿Cómo cambio mi cultura? ¿Cómo cambio mi estrategia? ¿Cómo una empresa podría ir empezando a ver esos aspectos? Fíjate que tiene mucho que ver con lógica, con buenas prácticas, con mejores hábitos. O sea, no tiene que ser algo que muchas veces uno piensa, instalación de paneles solares, Uh-huh. Inversiones, cambio en la infraestructura, cambiar mi flota de transporte a eléctrica. O sea, sí, esos son medidas óptimas. Uh-huh. Sin embargo, sobre todo hablando de la MIPYME, que es también nuestra audiencia y las empresas con las que trabajamos más día a día, se trata mucho de mejores prácticas en el día a día. Eficiencia energética, apágale a la bendita luz, utiliza mejor tu aire acondicionado, o sea, y todos caemos o sea, todos los días, y por más que estemos inmersos en los temas, caemos en pequeñas prácticas. Ahorita les comento que puede ir uno cambiando día con día, ¿no? O sea, tráete tu bote de agua, cárgalo contigo todo el tiempo. Ustedes sí lo trajeron, a mí se me olvidó y les agradezco que no me hayan dejado deshidratarme. Pero son, o sea, los pequeños hábitos. Claro. Y el tema de conexiones, o sea, si es temas de luz, pues instalar pequeños sensores de presencia, ¿no? No puedes migrar a estrategias de inversión y de infraestructura si no has pasado por las mejores prácticas. Okay. ¿Cómo le hago en los hábitos diarios para reducir la energía? ¿Y por qué me enfoco ahorita al tema de energía? Más del 60% de las emisiones son causadas por la energía. Más de 2/3 partes de las emisiones son por la producción de electricidad para transporte, para iluminación, para temperatura, calentamiento y aire acondicionado. Entonces, eficiencia energética es como de los primeros y más importantes pasos, porque el tema de emisiones, pues son todo este tema de descarbonización, bajarle a las emisiones para bajar la temperatura y todos los efectos del cambio climático. Entonces, una medida de mitigación que pueden poner en práctica de ya es temas de eficiencia energética, y eso se traduce, les digo, en estos pequeños hábitos. Y de ahí lo mismo con otros recursos, agua. O sea, todo México, no recuerdo ahorita cuál es el porcentaje, pero es arriba del 40% del agua se va en fugas. En fugas. Y dice uno, no, es una goterita. Déjala que se acumule y vas a ver en un día cuánto es de agua. Entonces, y eso se traduce en también beneficios para la empresa. Son ahorros. Claro. Son ahorros en energía, en agua, gestionar bien los residuos, lo mismo, los valorizables. Entonces, es esto, la serie de pequeñas prácticas con consistencia y con la máxima coherencia posible, aunque a veces caigamos en pequeños pecados, pero es tratar de día a día hacerlo lo mejor posible en la empresa. Ana Cecilia, traigo un poquito aquí de datos. En México las MIPYMES representan el 99.8% de las unidades económicas y generan el 72% del empleo formal.
Esto es por el INEGI del 2023. Correcto. La pregunta sería, ¿cuál es tu visión sobre el papel estructural que deben de jugar las MIPYMES mexicanas en la transición hacia un modelo económico más sostenible? Digo, es parte de lo que vienes comentando, pero ¿cómo realmente las MIPYMES podemos entrar en este modelo económico? Está muy, muy buena la pregunta y es algo que se toca mucho cuando se diseñan las estrategias de sostenibilidad o sustentabilidad empresarial, porque luego creemos la micro, pequeña, mediana empresa de, bueno, pero ¿qué tanto puedo hacer yo? ¿Qué tanto impacto puedo tener lo que yo haga? O sea, sí trato, pero ¿qué tanto impacto? Pero tú lo estás mencionando en números. 99% de las unidades económicas de México es MIPYME. Entonces, en volumen, lo que se puede implementar, obviamente el gobierno también tiene que empujar y lo está haciendo. Viene toda esa parte de normativa y regulación para todas las empresas. Claro que en cifras también, si ves, por ejemplo, más del 70% de las emisiones también las causan 100 empresas. 100 en el mundo. Solo 100. Sí, son estos corporativotes. Así es. Okay. Más del 70% de las emisiones las causan solo 100 empresas. Wow. Que son estos corporativos gigantes, obviamente. Pero entonces, lo que la gran empresa haga es muy significativo porque permea a sus cadenas de valor. Entonces, todos en algún momento formamos parte de las cadenas de suministro o cadenas de valor de la gran empresa. Correcto. Una gran empresa puede tener cientos de proveedores y ellos tienen las obligaciones, a lo mejor ellos son los que tienen los requerimientos con gobierno, obligaciones también hacia sus inversionistas, hacia dentro de sus corporativos tienen compromisos, métricas, reporteo de indicadores, ya no son nada más los financieros, son indicadores de impactos ambientales, pero entonces ellos están obligados a tomar medida y a quién van a ir priorizando, a quién van a ir eligiendo en sus cadenas. Van trabajando cada vez más con los que sí tienen implementados estos modelos de negocio o que tienes métricas de tus impactos, de tu impacto de agua, de tu impacto de emisiones, que reportas, que usas los protocolos internacionales para ese reporteo. Entonces, pues claro que tienen ventajas competitivas. En este momento sigue siendo una ventaja, correcto, pero en algún momento te quedas fuera. O sea, no me sabes responder cuánto emites, cuánto gastas de esto, cómo mides esto, qué le haces a tus residuos, cuáles son tus insumos, de dónde vienen, cuáles certificaciones tienes, pues te vas a ir quedando fuera. Entonces el rol es en volumen, por el impacto en volumen que tiene, pero también, o sea, la importancia está en que ese perfil de empresa pues se va a ir quedando fuera el que no le entregue. Okay. A medida de que ha habido más conciencia por parte de los consumidores, ¿no? Que ya nos volvemos, pues ya efectivamente decimos de dónde viene la prenda, por ejemplo, en el caso de la moda, ¿no? De dónde viene la prenda, qué uso, etcétera. ¿Qué opinas tú de ese fenómeno donde entonces la empresa dice, como esto ya tiene un impacto económico en el consumo, entonces déjame maquillo ciertas cosas, el famoso greenwashing? ¿Qué opinas de eso? Completamente cierto. El perfil del nuevo consumidor es de cuestionar más, de preguntar a las marcas, o sea, de analizar más, es bio, es sostenible, es orgánico, o sea, traen ese interés mucho más en la parte de productos que sean sostenibles, pero al mismo tiempo, como cuestionan, si las empresas no tienen con qué sustentar esas declaraciones o ese mercadeo que están utilizando o esos conceptos que están utilizando, hay mucho castigo por parte del consumidor. O sea, tenemos al alcance hoy en día en los medios, en redes sociales y todo, esa forma de expresar el descontento con las marcas que no están cumpliendo lo que están anunciando. Y pasa mucho. O sea, hay ejemplos interesantísimos de marcas que han tenido rebotes fuertísimos
al haber lanzado campañas campañas de mercadeo, diciendo la Conscious de H&M, por ejemplo, rebotón de la gente, o sea, siendo el estandarte ellos de la moda rápida. Decir Conscious y sin data, sin evidencia, sin una justificación real. Creo que a raíz de un documental de alguien que puso un AirTag en una de esas ropas, porque antes recuerdan que tú llevabas tu ropa y te daban un descuento, sí, claro. Y todo, y entonces no fue aquí en México, pero hicieron eso de, bueno, vamos a rastrear efectivamente dónde termina esa ropa. Y pues bueno, ¿cuál fue la sorpresa, no? Terminó allá en uno de esos países, en unas bodegas, asiáticos, realmente ni tratada, ni reciclada, ni mucho menos, simplemente aportando más. Y pues ya digo, ¿dónde están ahora esos contenedores? Ya no están, ya, porque como tú dices, o sea, siendo yo los máximos representantes de eso, ¿cómo no? Pues efectivamente no están haciendo esas acciones, ¿no? Y ese es un ejemplo de muchos que hay, de las grandes marcas, pero bueno, también a la micro y pequeña empresa, pues toca que esas, o sea, es bueno utilizarlo como un distintivo, como una ventaja competitiva, las prácticas buenas que estés haciendo. Sin embargo, pues claro, cuidar que sea justificado, cuidar que sea específico, no irse con las grandes, estamos salvando los miles de millones, irse a los puntos específicos y en la medida posible, obviamente, ese tipo de estrategias requiere el respaldo técnico, el conocimiento técnico para decir, ok, ¿qué impacto estoy teniendo? Hacer diagnósticos, hacer mediciones, hacer métricas y ahora sí hacer conocidos los resultados, comunicar resultados. Esa parte se me hace muy interesante. Yo soy muy creyente de que las empresas van cambiando porque su cultura lo permite. En ese sentido, ¿cómo haces que una cultura en la empresa vaya permeando este criterio de sostenibilidad? Porque al final, pues la dirección podría decir, híjole, pues sí vamos a ahorrar agua y vamos a apagar la luz, pero al final quien está en el apagador, pues es la persona que a lo mejor desaja su privado y no le apretó al botón al salir. ¿Cómo vas implementando estos cambios dentro de una pequeña empresa para que pueda irse permeando hacia toda la organización? Tiene muchísimo que ver con, obviamente, la intención de los tomadores de decisión. Y esa es, yo creo que una parte que muchas veces es el área de oportunidad o el obstáculo ahí a vencer. Que el mismo tomador de decisión, cuando todavía tenemos tan marcado el tema de los objetivos económicos, muchas veces implementar una estrategia de mejoras de impacto ambiental suena como secundario y muchos departamentos de sustentabilidad donde los hay, o sea, en empresa más grande, pero tienen que estar como lidiando con este convencimiento a los tomadores de decisión que dicen, no, o sea, sí es importante, sí tenemos que tenerlo en cuenta, pero este trimestre los objetivos económicos y la reducción de costos, y entonces ahí el punto a vencer, o lo que tenemos que considerar muchísimo más en cualquier tamaño de empresa, es que es una sola estrategia. O sea, tu estrategia sigue, tus objetivos tienen que seguir siendo los de rentabilidad. Si no eres rentable, por más que tengas bonitos objetivos y deseos, no vas a poder implementarlos. Claro. Entonces tiene que tener una lógica económica. Es el cómo desarrollas tu actividad, qué puedes ir mejorando en esas prácticas, tu cadena de proveedores, ok, proveedores, ¿de dónde traen? Necesito esto, necesito que me entreguen esto. O sea, ir permeando a todas las posiciones, no a un responsable de sustentabilidad, porque ahí no funciona y él se va a pelear con todos los demás. Es transversal, es ir permeando esta visión o este enfoque, esta forma de ver el negocio, de manera que todos se vayan involucrando y que el tomador de decisión principal, o el CEO o el director o la cabeza de la empresa tenga claro, ok, tenemos que ir mejorando en estos aspectos, un diagnostiquito,
cómo empezamos, cómo andamos en energía, cómo andamos en agua, cómo andamos en la gestión de nuestros residuos, por irnos así a lo más básico. Okay. Cómo ir mejorando esto. Y como decía, en todas las áreas de la empresa no puede ser una estrategia paralela de objetivos de impactos ambientales y por otro lado los objetivos del negocio. Hace rato hablabas de residuos valorizables. ¿Nos puedes explicar un poco este tema para quien no lo entiende el concepto? Sí, pues bueno, residuos arrojamos todos los generamos en todo lo que consumimos, todo en algún momento se convierte en algo que descartamos, porque ya no funciona, porque ya perdió la utilidad para nosotros. A lo mejor sigue funcionando, pero ya no tiene utilidad para nosotros. Todo eso son recursos. O sea, desafortunadamente, pues lo descartamos como basura y lo contaminamos porque lo echamos todo al mismo lugar, pero todo eso son recursos que ya conllevan una inversión sota de energía, de trabajo humano, tuvo todo un trayecto para su entrega hasta su consumidor final. Entonces, ¿cómo gestionarlos mejor de manera que sea reaprovechable? Okay. El objetivo, o sea, como lo marca Economía Circular, que es una de estas tendencias, enfoques que están ahorita muy, muy actuales y que se busca implementar más y que viene por parte normativa cada vez más, pues es desde que se diseña algo, desde que se conceptualiza algo, ¿cómo le hago para evitar al máximo sus impactos? O sea, ¿qué le va a pasar cuando deje de servir? ¿Cómo hago que permanezca? No para reprocesamiento, o sea, no necesariamente para que entre a la fábrica, a la recicladora de plásticos y lo derrita y lo vuelva a convertir en plástico, no necesariamente, sino cómo lo conservo en uso en su máximo valor, en su momento de máximo valor. Entonces, ¿cómo conservo las cosas por más tiempo? Okay. Primero diseño, ¿cómo lo diseño mejor para evitar sus impactos? ¿Cómo lo gestiono mejor? Y luego, ¿cómo reparo el impacto que ya tuvo? O sea, el tema que les decía, regeneración, porque ya el tema de minimizar impactos no es suficiente, hay que colaborar en regenerar lo que uno está utilizando. Y específicamente en la valorización de los residuos, entonces es cómo reinsertarlos, cómo rescatarlos de esos montones que ahorita se están yendo a destinos finales como rellenos sanitarios, si se gestionan bien, vertederos, si no se gestiona bien, o en alguna de sus mejores salidas, pues bueno, coprocesamiento, o sea, aprovechamiento energético, pero cómo podemos utilizarlos y obtener mayor valor de ellos, de todo lo que descartamos. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Según la Secretaría de Economía, menos del 20% de las MIPYMES mexicanas han adoptado prácticas formales de sostenibilidad, menos del 20%. La pregunta sería, ¿cuáles consideras que son los principales obstáculos culturales, económicos o de la información que impiden una adopción más amplia y poder aprovechar todo lo que estás mencionando? Pues es mucho, lo mencionaste tú mismo, el tema de preparación, el tema de conocimiento. Hay mucha evidencia de las grandes analistas, Euromonitor, Bloomberg, McKinsey, todos estos que hacen estudios globales y segmentados y por países, etcétera. Hay evidencia aplastante de que hay voluntad tanto del consumidor como del sector empresarial y gobierno incluso de ir implementando mejores prácticas en el sector empresarial, o sea, en los dos aspectos, minimizar impactos y regeneración de recursos naturales. Entonces, si tú le preguntas casi a cualquier empresario de cualquier tamaño, oye, temas de medio ambiente, cambio climático, ¿te interesa, te preocupa? Pues sí, pero no sé cómo, o sea, no sé qué hacer. Entonces, el tema está en los cómo. Y ahí, pues sí, toca muchísimo encontrar los mecanismos, diseñar los mecanismos para ampliar las habilidades técnicas de las empresas, de su personal. Y bueno, hace un momento cuando hacían la presentación mencionaban de la Alianza Empresarial por el Clima, pues bueno, o sea, por ejemplo, aquí en Jalisco tenemos ese genial
no es proyecto, es ya una entidad desarrollada, una comunidad que comenzó en 2021, que busca justamente eso. Fue una iniciativa de la Secretaría de Economía, sale de Secretaría de Economía. En aquel momento estaba Ernesto Sánchez Proal, después Roberto Arechederra. En Semadet, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, estaba Sergio Graf, que posteriormente le pasó la batuta a Israel, pero o sea, entre ellos las dos secretarías sacaron esta iniciativa de decir vamos a hacer una comunidad con los empresarios y cobijados de entidades técnicas de máximo nivel, WRI, Iniciativa Climática de México, World Resources Institute, que es una de las entidades internacionales que ofrecen la capacitación técnica y toda la guía y protocolos para reporte de emisiones, por ejemplo, pero pues entre otras métricas, para que las empresas conozcan y qué es el cambio climático y qué es la descarbonización y cómo le hago y la gran empresa que le toca y sectorialmente que te toca en tu giro, cómo hacerle y crear esta escalabilidad que se requiere, porque ahorita, o sea, la celeridad que necesita el tema, pues tiene que ser algo a escala, tiene que ser gobierno, sector privado, entidades técnicas para que guíen y le den la solidez, la robustez a las iniciativas, a los proyectos, a todo lo que se discuta, analice y decida como estrategias para ir hacia descarbonización del sector empresarial y estrategias de sustentabilidad empresarial en general. Y aquí en este gran acuerdo entran, supongo, estas empresas tipo tractoras que van jalando a la cadena productiva, o cómo funciona la parte empresarial. Sí, la Alianza Empresarial por el Clima la integran, tiene, digamos, dos columnas. Por un lado son empresas individuales que como unidad se suman, hacen un compromiso de sumarse, y por otro lado... Y ahí puede ser cualquier empresa de cualquier tamaño. Cualquier empresa de cualquier tamaño, de cualquier giro. Ok, qué interesante. Y los compromisos son, me capacito, mido, eso es importantísimo, o sea, para saber qué hacer, pues hay que saber dónde estamos, y o sea, reportar, por supuesto, de una forma válida, que te capacitan para hacerlo, reportar de forma válida, y poner en marcha estrategias de mejoras. Y por el otro lado, cuando platicas de medir, ahí mismo te enseñan cómo medirlo. Justamente. Porque realmente ese es el problema. O sea, exacto. No sé qué significa. O sea, una vez que ya dijimos, vamos a apagar el switch, vamos a arreglar la fuga de agua, ¿cómo medirlo? Ese sería lo que sigue. Ese sería el siguiente paso. Y cómo se mide, ¿no? Pues algunos lo medían con arbolitos, ¿no? Decían, bueno, ¿cuántos arbolitos fueron? Te lo pueden traducir finalmente a arbolitos, ¿no? Pero hay que pasar por la etapa de y kilowatts y tu factor y tu y en qué actividad estás y medir. Pues uno dice, bueno, mis máquinas espérame, pero ¿y tu transporte para ir al trabajo? O sea, hay emisiones 1, 2 y 3, de alcance 1, 2 y 3, o sea, y ahí te enseñan las 1 son las que tú generas de forma directa, las 2 son las 3, son ya de tu cadena de suministro, ya son más avanzadas, implica pedir también información, pero va gradual. Y justamente, o sea, esa capacitación, ha habido una serie de seminarios presenciales, webinars, eventos, conferencias, invitados de altísimo nivel, de entidades internacionales para estas capacitaciones. Y hasta ahorita ha sido gratuito. O sea, en algún momento, pues eso... Iba a preguntar, ¿y esto tiene un costo? ¿Tiene un costo? Ha sido gratuito. Ha sido gratuito. Salió, se creó en noviembre del 2021. En esa búsqueda de que no se quedara como, bueno, una bonita iniciativa de qué padre y los representantes del sector público que en ese momento impulsaron la iniciativa, pues qué padre que tengan la buena voluntad, pero ¿cómo hacemos para que esto permanezca, trascienda administraciones y que el sector empresarial en Jalisco siga contando con
acompañamiento, bueno, estas capacitaciones, este acompañamiento y este punto además, que eso es importantísimo, un punto de discusión donde estás de tú a tú con los secretarios, con los funcionarios de gobierno para discutir las políticas públicas. Así es un tema de impuesto al carbono. Fueron las mesas donde se empezó a discutir, a ver, pero esto y a qué nivel y cómo están los otros estados de México y en otros países qué se está haciendo. Bueno, esta es la serie de capacitaciones, sondeo, intercambio, discusión y participan, o sea, como tú decías, Raúl, o sea, sí están son más de 120 empresas ahorita comunidad, y la otra columna que integra esta alianza por parte del sector privado son las cámaras y asociaciones empresariales. Entonces, ahí nuestra Cámara de Comercio de Guadalajara es de los firmantes desde un inicio, que se adhirió a los compromisos de Alianza Empresarial por el Clima, y más de 30 cámaras y asociaciones de nuestro estado, o sea, las principales de todos los sectores, son firmantes. Entonces, esa es la vía, pues, de escalar, de replicar, de dar a conocer, y pues se está buscando eso, que lo demos a conocer más. Se menciona también por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, INAFIN, que hay un financiamiento verde. Igual mencionan que solamente el 7% en México es aprovechado. Y ahí, en tu opinión, ¿qué políticas públicas, pues las asociaciones, cámaras, bueno, qué tendríamos que hacer? Y bueno, ¿y qué significa eso? O sea, si yo soy mi pyme, tengo 1 o 2 colaboradores, o soy solo, desde ahí, ¿cómo aprovecho ese financiamiento? Si ya mido, si ya veo, si ya hago, hay también forma de cómo te ayuden. ¿Cómo llegamos a eso? Hay ahorita no diría que es tendencia, pero un objetivo de lograr estos financiamientos para que todos los tamaños de empresa puedan migrar a, pues eso, mejores prácticas, sus capacitaciones, adquisición de infraestructura. Y es cierto que son bien poco aprovechados. Yo ahí tengo pues opinión doble. Por un lado, es cierto que falta muchísimo uno como empresario involucrarse más, participar más. Somos apáticos muchas veces. O sea, sí falta muchísimo uno. Mucha voluntad. Irse. Sí falta. O sea, sí se entiende porque muchas veces la MIPYME, pues el CEO es todólogo, el director es todólogo, o sea, desde el conserje hasta el contador, bueno, no contador, pero hasta el financiero y todo, ¿no? O sea, entonces muchas veces dejamos atendidos estos puntos, pero que son de alto interés, o sea, deberían ser porque es en provecho de la empresa. Jalisco ha sacado desde la administración pasada varios apoyos por medio de FOJAL, que el Fondo Verde, apoyos, incentivos a fondo perdido, o sea, ya no son nada más créditos, porque una parte eran créditos, pero hay otros que son a fondo perdido. Por ahí las iniciativas que sacó SEDECO son también, van con muchos incentivos para la adquisición de infraestructura verde, digamos, así le ponen. Hay tanto a nivel local, entonces, o sea, como hay fondos internacionales, por ahí también otra asociación empresarial traía un fondo internacional europeo que si uno metía el proyecto y tal, pero yo en eso sí he visto que falta mucho por parte de las empresas. Y preguntabas, ¿qué se puede hacer por parte de las cámaras? Pues es difusión y es tratar de facilitar como la interpretación a veces de las reglas, de las convocatorias. ¿Cómo sé que es el Fondo Verde, no? Sí, exacto. Sí. Eso es una medida importante porque son complicadas, a veces son densas. Correcto, sí. entonces ir facilitando. Eso sería como la otra parte, ¿no? Es que dices, tengo como 2 opiniones, ¿no? O sea, ¿Y la otra cuál sería? Pues eso es lo que quiero. Esa era complicada, ¿no? Exactamente, justamente, y gracias por recordarme y que volviéramos al punto. Esa es la contraparte. Son densas. Y luego la comprobación, o sea, es 200,000 puntos y algunos no tenían mucho que ver con el proyecto, otros no hay forma. Entonces, yo creo que ahí el rol de las cámaras. El tema de bajar algunos, ¿no? O sea, digo, conozco algunos, pero
esa parte yo creo que las cámaras sí puede haber más involucramiento para ver, ok, salió esto por parte del gobierno, a quién enteramos en la institución para que se súper prepare y pueda traducir y facilitar a su membresía. Hablando de cosas encontradas, yo en el tema de la tecnología también tengo como dos opiniones, ¿no? Por una parte dices, qué padre, no, la tecnología nos ayuda, el tema de productividad y todo, pero después veo el reporte de que si eres amable con ChatGPT, estás consumiendo un montón de agua, increíble, litros de agua, y dices, sí. Entonces, mientras más adopto la tecnología, surgen como otras problemáticas o otro tipo de retos por la adopción de la tecnología. Y tanto es, por ejemplo, que los servidores, o sea, toda la infraestructura tecnológica para las nuevas tecnologías generan mucho calor, y entonces viene un tema de enfriamiento, y entonces con el tema de enfriamiento toda la parte de climatización, y entonces viene el consumo de agua, y entonces, o sea, se va haciendo como una bolita de nieve por atrás que la verdad a veces digo, sí. no, me estresa. ¿Tú qué opinas de eso? Pues tienes toda la razón, Miriam. También yo me quedé impactada cuando vi el uso, el consumo de energía y de agua o sea, uno a veces no dimensiona. Y por consultitas, o sea, la cantidad de energía que eso requiere, esos sistemas de comunicación, es altísimo. Por el otro lado, la tecnología, y eso es un enfoque que le dicen de la transición dual, o sea, de la transición energética, digamos, y de toda la parte ambiental, y por el otro lado la migración a tecnologías. Y lo que nos permite la tecnología sigue siendo mucho mayor si es utilizada de forma racional y consciente, y en lugar de que esté ahí uno viendo ¿cómo se llama? La fotito de perfil, sí, de ahora voy a hacer mi emoji o mi caricatura o no sé qué, y ahora la tendencia, hay que diseñar no sé qué videíto, o sea, no es para eso. Sí. Ahorita yo creo que estamos todavía pasando de que se abrió y está todo este hype de quiero usarlo. Exactamente, de quiero usarlo, a que van a ir siendo cobradas, a que van a ir siendo reguladas, y todo lo que nos permite el uso de la tecnología, por ejemplo, en agricultura regenerativa, o sea, en agricultura, en todo el sector agroindustrial, desde cuánto, cómo, dónde producir, hasta qué se espera de impactos, aprovechamiento al máximo de agua, producción por microgoteo y dosis de fertilizante y de no usar, hasta todo el diseño del just in time, cadenas de suministro que ya no creen inventarios gigantes, sino que nada más se vaya entregando en las dosis, o sea, dosificado, hasta que no se desperdicie. Exactamente, que no se desperdicie. Encontrar soluciones más cercanas. O sea, hay un montón, digo, por mencionar un sector, ¿no? Pero en absolutamente todo, los beneficios son enormes. O sea, sí requerimos de este apoyo tecnológico para diseñar las soluciones que requerimos, para diseñar más servicios como solución en lugar de bienes. El tema de bienes compartidos, o todo eso, pues solo es posible a través de la tecnología. Y al final aterriza donde mismo, ¿no? O sea, cómo esta tecnología se tiene que volver sostenible en el paso del tiempo. O sea, vuelves a la misma disyuntiva con un auxiliar que es otra industria, y que pues al final cómo la vuelves sostenible para que no acabe con los recursos. Exactamente. O sea, este consumo de energía eléctrica que tiene ahorita, pues están descubriendo y diseñando y perfeccionando los temas de hidrógeno verde, hidrógeno azul, para que sean los insumos de energía que se requiere. Exactamente. Digo, también ya con todo lo que hemos platicado en este momento, regresamos al tema económico. O sea, regresamos porque vamos pensando ahorita pues, en los celulares, ¿no? O sea,
ya invertiste, o sea, ya extrajiste, ya transformaste, ya produjiste, ya empacaste, ya se lo llevaste al consumidor final y ya te compró. Pero entonces quieres que te siga comprando, entonces tienes que volver a correr el proceso. ¿Por qué no poderlo reparar, ¿no? Sobre todo en ciertos modelos, ¿por qué no poderlo reparar? Y, por ejemplo, en la Unión Europea fue donde ya dijeron, no, aquí va a ser el mismo cable y no importa la marca que sea. ¿Para qué? Para un tema de ahorro. Acá, en Latinoamérica, no, o sea, ya ni siquiera te venden el cargador, ¿no? O sea, te tienes que hacer de tus accesorios. Te bloquea tu teléfono. Sí. Ajá, o le pones otro cable que no es y atente a las consecuencias de que ya no funcione. Entonces, ese derecho a poder reparar aparatos tecnológicos, pero también otro tipo de cosas, los autos, ¿no? Cada vez más desechables, consumimos mucho más, pero reparamos mucho menos. Y es por un modelo económico. Y ese modelo económico, cuando dices, oye, entonces el que no contamina tiene derecho a comprar las acciones a favor de los que sí están haciendo las cosas para él poder seguir contaminando, y es ahí donde uno se desmotiva, la verdad. Sí, es este modelo lineal que busca justamente el enfoque de economía circular, tratar de revertir, tratar de cambiar. Extraemos, como dijiste, producimos, lo consumimos y lo tiramos. Y decíamos al inicio, cuando mencionábamos lo de residuos, o sea, todo eso pues son recursos que tendrían que mantenerse circulando, y sí hay muchas, tanto por parte de gobierno como, o sea, el enfoque de políticas públicas a ir yendo sobre estos puntos de lo que tú mencionabas, obsolescencia programada, porque muchas veces, o sea, pues bueno, no, es que ya tengo que cambiar el teléfono, sigue funcionando, pero ya no se pudo. Entonces, aunque no quisieras y te gusta, pues ya cambiarlo. Y además se fueron recortando esos ciclos, eran hace 20, 30 años eran más largos, quizá duraba 10 años, 8 años un dispositivo, luego fueron a 5, ahorita 3 y ya hay que cambiarlo y todo eso. Entonces sí se está empujando, mucho lo ha hecho el consumidor, mucho es, por lo que mencionábamos hace un momento, de este cambio de chip, cambio en la mentalidad de generaciones más jóvenes que sí tienen esta más conciencia y exigen. También por el lado de sector público, de ir forzando a las empresas a que implementen formas más genéricas, lo que decías de los cablecitos, sin embargo, pues bueno, o sea, ahí, no, es que este es mayor eficiencia y el tipo C ya reemplaza al mini USB y no sé qué, porque es más eficiente y el mini ya no nos da, pues igual lo siguen cambiando. Entonces, eso va a seguir ocurriendo. Por otro lado, pues bueno, sí se busca mantener en uso más tiempo, el más tiempo posible, pues todos los insumos, todos los materiales, todo lo que usamos, y irle incorporando esos diseños. Eso le llaman el ecodiseño, desde que se concibe algo, ¿cómo lo podemos utilizar después? Ok, si ya no cumple esta función, ¿a dónde sí puede pasar? Y si deja de cumplir esa función, luego ¿quién lo puede? A lo mejor a otra industria, a lo mejor lo mismo con residuos cuando se habla de manufactura. Es ok, se descarta este recorte. Bueno, ¿quién lo puede utilizar? Porque utiliza este material pero en figuras más pequeñas. Y luego de ahí lo que se genera, si es un polvo, acerrín, viruta, eso ¿dónde se puede fundir? Y luego de fundición, ¿dónde? Digo, por mencionar algo, pero es ese modelo de cascadas, le dicen, pero que se mantenga en uso por el mayor tiempo posible. Sí se está empujando. Muchas veces, pues bueno, es también costoso para las empresas cambiar, o sea, también por el otro lado es eso, ¿no? Pues sí, o sea, muchos productores sí, pero es que mis máquinas y luego cambiar las máquinas. Sí. Y ahí vamos al punto que tú decías, los incentivos para reconversión productiva, inversión en infraestructura. Entonces, pues sí, están conectados todos estos puntos que estamos. Y de hecho va la pregunta ahí, el tema en México del porcentaje de todo este material a reciclaje y a basura. Digo, ese dato tú lo traes ya más claro. Pero ¿cómo va esa parte? Bueno, nosotros nos vimos en el tema de las llantas, ¿no?
pero sí en México en global todavía falta mucha brecha. ¿Y a dónde va llegando todo ese material que es basura o que podría haberse retornado a la industria, ¿no? Mencionaste que yo traigo el dato más claro. Todavía no. I wish. Sería buenísimo. Es que, en primer lugar, lo que nos falta en México son datos. O sea, hay sectoriales, por ejemplo, en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que si es el 8 y el 12% es lo que se logra recuperar. Dice uno, la industria de plásticos, pues sorry, no, porque plásticos son cientos de resinas, miles de compuestos de resinas distintas. Entonces, bueno, en PET, por ejemplo, México es líder mundial de recuperación y reaprovechamiento de PET. Y ahí porque tenemos a FEMSA que pues quiere producir, también le obligan y por beneficio económico, claro. Pero bueno, tiene implementadas políticas de recuperación y no nada más lo de las botellas que ellos producen, sino de cualquier tipo de botella. En fin, depende mucho de los materiales. En vidrio, por ejemplo, por estados. Depende en dónde hay lugares con altísimo porcentaje de recuperación. ¿Dónde están las plantas? Y otras. Pero si nos vamos a temas de residuos peligrosos, es que los peligrosos son peligrosos, entonces, pues no porque sea peligroso no es recuperable o reusable. Claro. Plomo, en fin, hay un montón de ejemplos, pero no tenemos datos suficientes. Eso es como uno de los pasos principales, porque a partir de lo que generamos y de estos números, pues es que se pueden implementar las políticas públicas y las exigencias a las empresas y políticas que vayan segmentadas, el sector de construcción o a lo mejor en volumen es mucho pero es altísimamente más impactante el tema de residuos orgánicos por el metano y el calentamiento que producen que algún otro tipo de residuo. O como país estamos obligados, tenemos compromisos de métricas. No todos se cumplen, por ahí México no está tan bien calificado, pero pues bueno, o sea, primer punto, datos. O sea, eso es... Y regresando un poco a la parte de la empresa pequeña, como para ir aterrizando en lo que podríamos hacer en el día a día, empezamos diciendo, pues apaga la luz, mide tus consumos de energía, empieza a medir, puedes participar en la alianza empresarial y sumarte en capacitaciones, pero llegará un punto en donde comentabas, las empresas tractoras de alguna manera te van a ir obligando a tener esto. ¿Cómo termina el proceso? ¿En una certificación? ¿O cómo al final tú dices, oye, sí estoy ya con un tema de sostenibilidad dentro de mi empresa? ¿Es obligado a certificarte o qué mediciones hay ya para compartir cuando una cadena productiva te lo pide? No es necesariamente que, aunque es deseable, que termine en temas de certificaciones, y hay además certificaciones de distintos tamaños y para diferentes tipos de empresa. O sea, tienes desde un PCAV, un programa de cumplimiento ambiental voluntario estatal, hasta certificaciones internacionales, pues tu ISO 14001, tu B Corp, o sea, distintivos internacionales que claro siempre se traducirán en ventajas competitivas. Yo no soy muy de ir por la certificación, porque hay veces que persiguiendo la certificación se olvida uno de los objetivos y o sea, el objetivo inicial pues son prácticas que vayan teniendo impacto, sí definitivamente prepararse, irse involucrando en como les dicen, ¿no? Los ecosistemas, o sea, en estas comunidades, en estos grupos empresariales donde se estén tocando los temas, donde se estén discutiendo, donde se esté trayendo la preparación. O sea, por eso lo traigo mucho como ejemplo, la Alianza Empresarial por el Clima, porque es además un ejercicio pionero en México donde está día a día el sector empresarial y para lo que tú decías, o sea, para la micro, pequeña y mediana empresa, donde puedan irse preparando para decir, voy a tomar estas medidas, cómo las registro
de manera que yo después las pueda presumir, pero que las pueda presumir bien. O sea, que pueda mostrar de una manera válida, con su solidez técnica. Sí. Entonces es preparación técnica. Y hay que acercarse a estos grupos, o sea, hay que participar definitivamente. Hay muchísimo, ahorita sobra en línea y presencial en estos temas. Cómo medir tu huella de carbono, cómo medir tu huella hídrica, estrategias para reducir mis emisiones y dirigidas, o sea, no es, insisto, porque seamos de la micro, pequeña, mediana empresa, que no nos toque, o sea, nos toca y hay gratuitos, hay caros, hay financiamiento para los caros, entonces sí nos toca esa responsabilidad de preguntar, por lo menos de acercarse a... ¿Tendrás algún ejemplo de una empresa aquí jalisciense que haya pues hecho todo el proceso y que aún lo esté llevando? Dices de empezar desde cero, que te haya tocado verla y fíjate acompañarlo. Que ahí en la alianza, y de verdad invitadísimos a que como empresarios se sumen, pues de todos los giros, o sea, hasta persona física con actividad empresarial que dice, yo quiero sumar. Yo tengo un despacho de atención, no sé, jurídica, o sea, irse a informar, irse a esta capacitación, estas no, porque bueno, son muy sectoriales o va hacia, o está muy técnica, pero ir participando, irte acercando con los de tu giro, y ya vemos muchos, ya vemos, o sea, de cámara, no me acuerdo el número exacto, pero son más de 20 empresas que están sumadas, y hay pues también hasta las grandotas, o sea, un Cemex, un Continental, estas empresas grandes que están participando y que también ellos mismos buscan. Diageo ha sido una de las empresas, o sea, Diageo, que son líderes globales de bebidas espirituosas, no solo participan, o sea, para también irse preparando a su personal en áreas que se requiere, pero ellos obviamente aportan muchísimo también, o sea, ofrecen seminarios, ofrecen, este tema de agua es importantísimo, nosotros estamos desarrollando este proyecto, entonces el intercambio de experiencias, que también es muy enriquecedor para las empresas pequeñas, entonces sí, hay muchos. Pues la verdad es que hay que acercarse a la alianza. Maravilloso, creo que nos dejas la cabeza volando, porque al final pues nos has mostrado que pues es un tema de voluntad primeramente, que puede traerte rentabilidad, que hay apoyos financieros, que hay quien te puede asesorar para hacerlo gratuitamente. Creo que con eso pues nos dejas un aprendizaje muy importante. Y antes de terminar, sí, claro. ¿Cuánto tiempo nos queda para hacer estos cambios? Porque yo desde que tengo uso de razón, el petróleo se acaba, el cambio climático, nos vamos a extinguir. No hay tiempo, Miriam, ya nos fuimos al caño. ¿Sí? Ya vamos atrasados. O sea, los panoramas son, si fuera de broma, y a lo mejor es así de esa risa de... para risa sacar, nerviosa. Risa nerviosa, porque sí, o sea, el panorama de verdad es muy negativo. No se están tomando las medidas suficientes para llegar a los compromisos internacionales, que era los famosos acuerdos de París. Los acuerdos de París, en ODS también. Entonces sí es urgente. Por eso, o sea, mucho la acción climática es no nada más mitigación, o sea, cómo dejo pero es adaptación. Entonces también es esto, la preparación de las empresas de cómo le voy a hacer porque va a haber escasez de agua. O sea, va a haber, punto. ¿Cómo le hago para irme adaptando? ¿Cómo le hago, porque se vienen temperaturas altísimas, va a haber estas consecuencias? O sea, claro, hacer lo más posible en estrategias de mitigación, pero por el otro lado, adaptación. Y con líderes mundiales que ya poco creen en estos temas. Pues ya se van, ya están. Exacto. Ya. Pero bueno, pues al final son granitos de arena lo que uno puede ir haciendo, pero de granito a granito pues son cambios que se van sumando. Pues, exactamente. Pues te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros, la verdad es que ha sido fabuloso, y siempre pedimos un consejo final a nuestros invitados, algo que quieras dejar a nuestros amigos como reflexión final. Consejo final, pues
Llame ya. Llame ya. Sí, o sea, esas acciones, de verdad, empezar inmediato, las pequeñitas prácticas y acercarse a nuestras instituciones de las que seamos miembro, acercarnos a hacer las preguntas de aquí qué información hay, qué puedo hacer, preguntar a tus proveedores qué están haciendo ustedes. Claro. O sea, empezar a tener el tema presente y de ahí, porque es un sesgo cognitivo, uno le pone atención a lo que conoce. Entonces, si ya se queda uno con el tema de sustentabilidad empresarial, mejores prácticas, pues empiecen a preguntar hoy. Claro. No, pues, gran consejo, empecemos hoy y empecemos hoy a hacer el cambio. Muchísimas gracias, Ana Cecilia, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un gustote. Sí. Muchísimas gracias y agradecemos a la Cámara de Comercio las facilidades que nos brinda para la realización de este podcast. Estamos en el Go Action dentro del Innovation Room. Los invito a que sigan a la Cámara de Comercio Guadalajara en los diferentes medios. Y no se les olvide también suscribirse a nuestro canal, dar like a este episodio, eso nos ayuda a que se replique con otros empresarios y seguirnos en cualquiera de nuestras plataformas para tener mayor contenido. Muchísimas gracias y un gusto. Gracias. Nos vemos en el Gracias. próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. ¡Siempre amigos!